Aquí se oye acá. Ahora sí, muchísimas gracias. Compañeras, compañeros, colegas de los medios de comunicación. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta conferencia de prensa que está encabezada por el consejero presidente Bueno, de nuevo, muchísimas gracias, buenas tardes. Punto de las 12 horas, gracias por estar con nosotros, compañeros, compañeras de los medios de comunicación. Esta conferencia de prensa, soy Rubén Álvarez Luciola, coordinador nacional de comunicación social del Instituto Nacional Electoral, y esta conferencia de prensa está encabezando el doctor Lorenzo Córdoba Villanero, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, y están también acompañando en esta propia conferencia el consejero Iquibe Espadas. Buenas tardes, consejero, gracias por acompañarnos. El secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, el buen Jacobo Molina, secretario, buenas tardes. Y Fernando Valle, que luego ustedes conocen perfectamente, como excodelegado en Yucatán. Buenas tardes. Gracias. Le doy uso de la palabra al consejero presidente y después abrimos el debate para preguntas y respuestas. Buenos días a todas y todos, buenas tardes justo en estos momentos. Es un verdadero privilegio poder... No tenemos audio. Escuchar. Vos pásame el otro. Que es la consulta popular que, como ustedes saben, tendrá lugar en poco más de 15 días. Primero, muchas gracias por permitirme estar con ustedes esta tarde en esta nueva sede de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. Este edificio empezó a construirse en noviembre de 2019, claramente va a generar múltiples beneficios que contribuirán al mejor cumplimiento del mandato constitucional que se le ha otorgado al Instituto Nacional Electoral. De hecho, debo decir que nos propusimos que el diseño arquitectónico de las nuevas sedes del Instituto fuera congruente con nuestra visión de la vida democrática. Por un lado, que sean incluyentes para personas con discapacidades y que garantizaran también condiciones de seguridad tanto para los ciudadanos, visitantes y colaboradores de este instituto, en consonancia con la garantía de imparcialidad y certeza del modelo electoral que desde 2014 se ha venido desarrollando en el país. En tal sentido, algunos de los beneficios de esta nueva sede son los accesos para personas con discapacidades motrices, señalización y salidas adecuadas ante situaciones de emergencia, la incorporación de una planta para el tratamiento de aguas residuales y con ello sumarnos a la sustentabilidad y cuidado del medio ambiente. Se obtendrán anualmente además ahorros financieros
en virtud de que se dejarán de erogar recursos por el arrendamiento de 2 inmuebles y, naturalmente, el concentrar en una sola sede las funciones de la Junta Local, lo que implicará economías de recursos y tiempo en los traslados que cotidianamente tenía que llevar a cabo el personal, entre otros beneficios. Los recursos que utilizamos para la construcción de esta sede forman parte del programa de infraestructura inmobiliaria que concebimos en el INE para racionalizar sistemáticamente y con una lógica de largo plazo los recursos públicos asignados anualmente a esta autoridad electoral. Debo señalar, además, que durante los casi 2 años que duró esta obra, se generaron 250 empleos para personas de la región, empleos que beneficiaron a familias de la entidad en uno de los momentos más difíciles de la economía del país, para la economía del país, producto de la pandemia que todavía nos acecha. Al concentrar en un solo espacio arquitectónico construido ex profeso para el tipo de dinámica laboral que el INE realiza, las actividades que anteriormente se realizaban de manera dispersa, ahora se verán beneficiadas por la centralización, y ello contribuirá sin duda alguna a la eficiencia institucional y a la racionalización de los recursos que la sociedad mexicana le confía a esta institución. Desde mi perspectiva, la ciudadanía de esta entidad desde hace tiempo se merecía contar con una sede como esta para estar a la altura de los niveles del compromiso democrático que históricamente se han expresado en las elecciones locales que se han celebrado en el estado de Yucatán. Por ejemplo, en la elección más grande de nuestro país, la que acaba de pasar el 6 de junio anterior, el nivel a nivel nacional de participación fue de 52.7%, mientras que en Yucatán la participación electoral fue del 63.4%. Más de 10 puntos porcentuales no es poca cosa, y menos aún si consideramos que en esta entidad no hubo una elección para renovar al Ejecutivo Estatal y únicamente se eligieron ayuntamientos y a las y los legisladores locales. En este sentido, además de celebrar que el día de hoy inauguramos oficialmente la sede de nuestra Junta Ejecutiva Local del INE en el estado de Yucatán, quisiera compartir, como ya mencionaba con ustedes, 2 reflexiones adicionales. Una sobre los efectos y logros del proceso electoral que está a unas semanas de concluir, y la segunda en relación con las condiciones en que se está desarrollando exitosamente la consulta popular que se celebrará el próximo 1 de agosto. Sobre el proceso electoral, quisiera señalar al menos 3 cosas que fueron puestas sobre la mesa. 49.1 millones de ciudadanas y ciudadanos, el 52.6, casi 0.7, como decía, del total de potenciales votantes, asumieron un compromiso activo para vivir en una democracia, para recrear nuestra democracia y para decidir en condiciones de igualdad sobre el futuro del país. Y emitieron un voto diferenciado en favor de una nación con división y equilibrio de poderes. En pocas palabras, en segundo lugar, el enraizamiento del pluralismo político que ha caracterizado a la sociedad mexicana volvió a recrearse en las urnas. México es un país plural, México es un país diverso, que no cabe en esa pluralidad y diversidad política bajo una sola voz, bajo un solo membrete político, bajo una sola ideología. El pluralismo político es la característica fundamental de nuestra sociedad y eso se refrendó en las urnas el pasado 6 de junio. Además, finalmente, ningún partido por sí mismo obtuvo la mayoría de la votación emitida. El partido que más votos recibió obtuvo solo 1/3 de la votación total, sin duda no es poco, pero los otros 2/3 se dividieron entre 9 fuerzas políticas, es decir, de nuevo, la diversidad política es lo que caracteriza a este país, un país de mayorías y de minorías que apuestan por convivir de manera pacífica y democrática. Lo anterior significa un mensaje claro, me parece, para la próxima legislatura. México es, como he sostenido, como he insistido aquí mismo, un país plural y diverso, por lo que si se quiere contribuir al fortalecimiento de la democracia, la próxima reforma electoral debería, en esto el consejero Espadas ha sido enfático y en esto lo ha acompañado de manera contundente, clara y con compromiso democrático, debería apostar al fortalecimiento de la representación de ese pluralismo, es decir, de la representación proporcional que implica evitar distorsiones y avanzar hacia la proporcionalidad, ojalá pura, para que el porcentaje de votos se refleje puntualmente en el porcentaje curules. Corregir la distorsión que hoy existe en la representación proporcional implicaría que la democracia mexicana avance aún más hacia una lógica de inclusión y respeto, reflejo de la diversidad, y eso necesariamente pasa por consolidar la representación proporcional, tratando de hacer coincidir en la medida de lo posible la proporción entre votos y escaños. Con la inclusión de los criterios que el INE emitió en este proceso electoral,
o bien mediante la reducción o contención del fenómeno de la sobrerepresentación en el marco de un país que hoy es, insisto, reflejo de esa diversidad, sería y ha sido un compromiso de esta institución. Finalmente, en cuanto a la consulta popular que está en curso, este nuevo mecanismo es la primera consulta que se realiza en el marco de la reforma constitucional al artículo 35 y que se llevará a cabo el 1 de agosto, será el ejercicio de participación ciudadana más grande y técnicamente mejor organizado de todos los que se han llevado a cabo en nuestro país. Tanto aquellos que se han realizado bajo marcos locales a nivel local, marcos jurídicos locales a nivel local, como aquellos que se han realizado al margen, por fuera de los marcos jurídicos existentes. Nunca antes habíamos tenido una jornada como la que vamos a tener el 1 de agosto, en la que las y los ciudadanos podrán participar en este mecanismo de democracia directa a nivel federal. El INE ha desplegado toda su experiencia para llevar a cabo en tiempo récord y con todas las certezas que caracterizan nuestra actuación, la consulta popular. El INE en un primer momento pretendió instalar más de 104,000 casillas, pero lamentablemente las condiciones presupuestales no lo permitieron. El compromiso del INE se ha evidenciado en este sentido en la cancelación de proyectos, en la intensificación de buenas prácticas administrativas para generar las economías presupuestales con la que estamos financiando con recursos del Instituto la instalación de las más de 57,000 casillas en las que cada persona inscrita en la lista nominal podrá emitir su opinión sobre la pregunta. Esto creo que es algo inédito. Nunca en un ejercicio de consulta popular o de consulta ciudadana, nunca todos los ciudadanos inscritos en la lista nominal van a tener una boleta que ya ha sido impresa con mecanismos de seguridad como sabemos hacerlo en el instituto, esperándolos en cada uno de los 57,000 puntos de votación. Si 93,5 millones de ciudadanas y ciudadanos deciden participar, todos tendrán una boleta esperándolos. Una pregunta, para pronunciar sobre una pregunta que, por cierto, y vale la pena resaltar, fue redactada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que desde el día de ayer estamos difundiendo masivamente. Al día de hoy, contamos con más del 92% de las y los ciudadanos que integrarán las mesas receptoras de opinión ya notificados, ya con nombramientos entregados, y prácticamente la misma cifra ya han sido capacitados para operar las casillas. Se trata de ciudadanas y ciudadanos que participaron, que fueron sorteados y capacitados, que en su momento operaron las más de 162,000 casillas que se instalaron el 6 de junio pasado y que hoy generosamente están contribuyendo nuevamente con el Instituto para la instalación de las 57,000 en la que la pregunta de la consulta será sometida a la consideración de la ciudadanía. Ya se imprimieron las más de 93 millones de boletas con medidas de seguridad y finalmente ayer empezamos, como ustedes saben, una campaña de difusión masiva e intensa que comenzó apenas ayer y no antes, porque la convocatoria que se aprobó en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República y que fue modificada por dichas instancias legislativas, estableció que la entrada en vigor de la convocatoria fue hasta el 15 de julio, es decir, el día de ayer. Hubiéramos querido comenzar antes, pero eso es una decisión de las y los legisladores, de la mayoría en las cámaras del Congreso, que decidieron que hasta ayer podía comenzar el INE esta tarea. Sin embargo, la consulta, para decirlo en pocas palabras, va y va muy bien. El 1 de agosto, por primera vez, tendremos la posibilidad de pronunciarnos en este inédito mecanismo de democracia directa, con todas las garantías y la seguridad que siempre le ha brindado a la ciudadanía el Instituto Nacional Electoral. Finalmente, las decisiones de la consulta, lo que ocurra después de la consulta, si se alcanza el 40%, y eso será una decisión de las y los electores, pues serán responsabilidad de aquellos actores que resulten eventualmente vinculados por la misma. En fin, la consulta va y va muy bien. No sé si colegas, Uki, no sé si quieras, Edmundo, agregar algo, o pasamos directamente a las preguntas y respuestas. Rubén. Gracias. ¿Quiere hacer alguna intervención, consejero? Gracias. Bueno, pues lo primero que tengo que decir es que esto es muy raro para mí. Algunos de los veteranos todavía me recordarán
y cuando me ponía yo en una conferencia de prensa aquí en mi tierra, pues era invariablemente como opositor para quejarme de alguna barbaridad, generalmente de alguna barbaridad resultado de la autoridad electoral. El tema es que entonces la autoridad electoral era la Comisión Federal Electoral y lo que teníamos acá eran las juntas locales. Por cierto, comentaba yo muy brevemente con don Fernando, ahorita viendo, hombre, la capacidad de las nuevas instalaciones y la diversidad funcional que ahora tiene el instituto. Y recordaba yo cuando lo que funcionaba era la comisión local del Estado, la comisión electoral, la comisión local electoral, que funcionaba en un local que seguramente todos identifican, que después pasó a ser de la Comisión Estatal Electoral, el que está en la calle 57 entre 62 y 64, en donde el espacio al que teníamos acceso los partidos políticos era únicamente el salón de sesiones y los baños, y es un salón de sesiones que era algo más chico que este salón en donde estamos ahorita. Por lo demás no podíamos ni siquiera usar el teléfono, dependíamos de que don Luis nos permitiera entrar o decidiera que ya nos teníamos que ir del edificio. Jamás podíamos pasar a una bodega y desde luego revisar la documentación electoral o los archivos era algo absolutamente imposible. En ese sentido, estar acá sentado frente a ustedes, algunos ya viejos compañeros de aquellos caminos, insisto, sabe un poco a la dimensión desconocida, como que de repente me vi trasladado a un mundo distinto, en donde finalmente tenemos lo que peleamos durante décadas, que son autoridades electorales autónomas, autoridades electorales que no dependen del gobierno, presidentes de juntas que no reportan con el secretario de gobierno o con el secretario de gobernación, según sea el caso, y una fortaleza institucional que es lo que hoy nos permite garantizarle a los ciudadanos que los votos se cuentan y cuentan. Y eso es lo que me parece que está en el centro de todo esto. Es muy importante disponer de instalaciones suficientes, de instalaciones propias que no nos estén costando mensualmente rentas, que nos permiten optimizar recursos, que nos permiten un mejor funcionamiento como instituto. Pero lo realmente importante es aquello a lo que estas nuevas capacidades contribuyen. Y a lo que estas nuevas capacidades contribuyen es a una sola cosa, y es a que la voluntad ciudadana, que se traslada en forma de estos humildes papelitos que todos tenemos en nuestras manos cada día de elección, esa voluntad ciudadana sea efectiva. Ha sido un camino largo. Llegar acá para esta sociedad no ha sido una tarea fácil, ha requerido esfuerzo, ha costado literalmente sangre, sudor y lágrimas, y me parece que es un momento de festejo. Hoy en México, si un servicio del primer mundo tenemos, es el servicio electoral. La manera como los mexicanos y las mexicanas acudimos a las urnas no tiene nada que pedirle, y a veces sí, mucho que enseñarle, a la forma como esto se hace en otros países. No es casual que esta autoridad electoral haya participado en distintas calidades en procesos electorales en el extranjero. Otra vez, con mi plática de abuelito de siempre, la que más recuerdo es cuando se hizo cargo de la elección en Timor Oriental, incluida la elaboración de su padrón electoral. Eso es de lo que disponemos hoy. Yo solamente cerraría diciendo que este momento me parece que nos ubica en un importante debate nacional. Creo que en democracia todo se puede discutir, pero creo que hay algunas conclusiones a las que hemos llegado hace tiempo, y aunque las volvamos a discutir, que se vale, vamos a llegar a las mismas conclusiones. Y creo que la gran conclusión que tenemos hoy enfrente a nosotros es que estos órganos electorales, estas autoridades que no dependen de otros órganos del poder, estas autoridades que solo responden ante la ciudadanía, son un camino que ya no tiene para atrás. La autonomía de las autoridades electorales es un instrumento crucial de nuestra democracia, es un instrumento sine qua non de la democracia mexicana.
En ese sentido, celebro que en lugar de estar ahora metidos en una casa rentada o prestada, apretados todos y con una enorme disfuncionalidad democrática, dispongamos de estas instalaciones propias, de estas instalaciones que son en última instancia de la sociedad, en donde como crisol de la pluralidad acuden los partidos políticos, acuden los contendientes, pero sobre todo llega el voto ciudadano y se garantiza que cuenta y se cuenta bien. Muchas gracias. Gracias, consejero Uquib Espadas, muchas gracias. David Domínguez, por favor, del Diario de Yucatán. David, bienvenido. Aprovechamos su visita, tengo varias preguntas para ustedes, señor Lorenzo. Una es con relación al proceso y otra con relación a lo que ocurre acá en Yucatán. Del proceso que viene, quisiera saber que si no son violatorias las mesas que ha instalado Morena al inducir al voto por el sí, y si es así, no anula o resta credibilidad o certeza a los resultados. Esa es una. Otra, es necesaria la veda de la información de los gobiernos que se inició precisamente por este proceso el día de ayer. Y ya en lo local, la presidenta del IEPAC está sujeta a un proceso en el INE sobre una solicitud de remoción, pero su periodo termina el próximo mes de septiembre. Ante eso, se resolvería el caso antes de que se acabe su periodo. Y si es posible, ¿cómo y cuál es el estado en que se encuentra este proceso? Y una más, ¿de cuánto fue la inversión de todo ese nuevo edificio? Juntamos. Gracias, sí, juntamos, si le parece, consejero presidente. Ronald Rojas, de Cadena Raza. Mi pregunta es un poco orientada parecido a lo que dijo don David. En este momento en la Plaza Grande de Mérida hay un centro que está llamando a la participación, y claramente identificado con el partido del gobierno federal. Consejero presidente, usted dijo ayer que la pregunta no es si sí o no aprueba el juicio a los expresidentes. Con la experiencia que usted acaba de decir que tiene el Instituto Electoral, ¿le parece que la pregunta que va a resolver las personas que vayan a participar 1 de agosto está lo suficientemente clara? Y un poco parecido a la pregunta, con todo lo que está repartiendo el partido que está promoviendo la consulta, la página web dice juicio a expresidentes, se utiliza la etiqueta en las redes sociales que es juicio a expresidentes, ¿esto lo abarcaría la veda electoral? Gracias, Ronald. Herbert Escalante, de MBS Radio. Hola, un poco de lo que habló usted ayer y lo que hemos escuchado en los últimos días por parte de protagonistas de Morena, que básicamente escuchamos de que el INE está instalando pocas casillas, que son muchas boletas por casilla, lo de la difusión que usted ya aclaró ayer y demás. No pareciera que están culpando desde ahora al INE de un eventual fracaso en cuanto a participación de la gente en esta consulta. ¿Ustedes consideran que la gente de Morena ya está echando la culpa a ustedes si fracasa esta consulta? Gracias. Gracias, Herbert. Debo informarle, consejero presidente, que esta conferencia de prensa se está transmitiendo en todo el país. Hay una pregunta recurrente, se la adelanto si me permite, de colegas de Michoacán que preguntan sobre la seguridad en esta consulta. Ellos preguntan en particular sobre Aguililla en Michoacán, pero la hacen extensiva a la seguridad en todo el país relacionada con la consulta popular. Si nos hace favor, consejero presidente. Muchas gracias. Bueno, lo primero, déjeme agrupar las respuestas a propósito de cómo me fueron formuladas las preguntas. Lo primero, creo que en la lógica de difundir qué es lo que se va a someter a consideración de las y los ciudadanos el 1 de agosto, permítame leer lo que se va a someter a su consideración. La pregunta que redactó la Suprema Corte de Justicia y que fue avalada en consecuencia en su constitucionalidad, y respecto de la que el INE está organizando la consulta mejor organizada, más amplia, con mayores garantías de la historia democrática en nuestro país, es la siguiente. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal,
para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. Eso es lo que se va a preguntar. Es lo que va a decir la boleta que van a recibir, la papeleta que van a recibir las y los ciudadanos el próximo 1 de agosto. No otra cosa. Entiendo que la consulta que solicitó el presidente de la República estaba redactada de manera distinta y preguntaba otra cosa. Hasta donde desde el conocimiento público esa pregunta no fue avalada en su constitucionalidad por la Suprema Corte y fue sustituida por la que acabo de leer. Creo que es importante que las y los ciudadanos sepan que lo que se les va a preguntar es esto, sobre lo que van a tener que contestar es esto, no otra cosa. Ojalá y en este ejercicio de difusión de este primer gran ejercicio de democracia directa a nivel federal que estamos llamados las y los ciudadanos mexicanos, no se genere confusión respecto de lo que, o expectativas distintas respecto de lo que se van a encontrar las y los ciudadanos cuando se encuentren con la papeleta en la mano. Esto es lo que se va a preguntar. ¿Perdón? Bueno, yo no, esa la redactó la Suprema Corte de Justicia, que es el órgano facultado para hacerla. Entiendo que lo que se nos está preguntando es si queremos o no que se esclarezcan decisiones políticas del pasado a cargo de actores políticos para que eventualmente se haga justicia y todo ello dentro del marco constitucional. Eso es lo que se nos está preguntando. El INE no es un intérprete de la pregunta. El INE es el operador constitucionalmente hablando de esta consulta popular. Aquí hay un conjunto de distintas responsabilidades. Responsabilidades de quien solicita que se realice una consulta, responsabilidades de quien avala o en su caso reformula la pregunta que se somete a consideración de los ciudadanos y los ciudadanos, responsabilidades de quienes convocaron a la consulta de las cámaras del Congreso de la Unión y una responsabilidad que es la única responsabilidad de la que el INE se hace cargo. La organización con el profesionalismo, la calidad técnica y las garantías para que las y los ciudadanos puedan emitir en absoluta libertad su opinión respecto de esta pregunta y no otra. Y en esto queremos ser muy claros. Ojalá y no se confunda la gente, porque lo que van a encontrarse el día de la elección es esta pregunta. Si alguien llega y pide una papeleta para otra pregunta que se dice, esa no va a existir, ¿eh? La única papeleta que va a existir es esta que acabo de leer, con esta pregunta que acabo de leer, que es la que autorizó la Corte. Desde el día de ayer el INE está realizando una actuación de difusión con todos los medios posibles. De hecho, incluso antes de la radio y la televisión y los medios impresos, la difusión, digámoslo así, a través de los medios tradicionales, que el INE estaba impedido para realizar antes del día de ayer. El INE, sin embargo, aprovechó las redes sociales, los consejeros y consejeras hemos estado hablando de la consulta precisamente con ese compromiso. Y lo digo sin medias tintas, con toda claridad, con énfasis. Quien diga que el INE no quiere la consulta o está boicoteando la consulta, simple y sencillamente le está mintiendo a la sociedad. A pesar de tener condiciones presupuestarias adversas, nosotros hubiéramos querido poner más mesas de receptores de la opinión. Le planteamos al Congreso de la Unión que fueran 104,000, le planteamos a la Secretaría de Hacienda que fueran 91,000. Bueno, hoy las condiciones presupuestarias en las que se encuentra el instituto nos permiten instalar 57,000. Por cierto, nunca en la historia, digámoslo así, de los mecanismos de democracia directa, legales o realizados fuera de la ley, al margen de la ley, aparte de la ley, yo no digo que sean ilegales, que quede claro, sin un sustento legal, nunca había habido tantas posibilidades para ejercer el voto como hoy ocurre. Si uno hace una comparación con otros ejercicios de democracia directa del pasado, en esta ocasión, en cada mesa va a haber un máximo de 2,000 boletas. Y si uno toma en cuenta la simplicidad de la respuesta, porque no es una pregunta, es solamente una pregunta, y la respuesta es binaria, sí o no, existen perfectamente las posibilidades en lo largo de la jornada comicial del 1 de agosto para que, si quieren votar 93,5 millones de personas, puedan hacerlo. A diferencia de otros mecanismos, consultas nacionales con 1,000 casillas, por ejemplo, en donde habría resultado absolutamente imposible que esto ocurriera. Esto habla de la voluntad del INE de que el próximo 1 de agosto todas las y los ciudadanos mexicanos podamos tener condiciones para poder ejercer
nuestro derecho a participar en esta decisión que se nos consulte. Dicho eso, el tema de las vedas. Bueno, a ver, la Constitución es muy clara en este sentido. Desde el día de ayer está prohibida todo tipo de propaganda gubernamental. Todo tipo de propaganda gubernamental que no tenga que ver con educación, con cuestiones de protección civil y con cuestiones de salud. Entonces, lo que está en la Plaza Grande de Mérida es ilegal. Toda difusión en medios electrónicos de comunicación de propaganda gubernamental está prohibida no por el INE, sino por el artículo 35 constitucional. El INE, en teoría, es el único órgano facultado para difundir la consulta. Dicho eso, la difusión de la participación yo creo que es una tarea colectiva, de la participación, pero lo que está prohibido es todo tipo de difusión que tenga el propósito de incidir en el sentido en el que nos manifestamos los ciudadanos. Ahora, dicho eso, el INE tiene que ser muy cuidadoso porque es posible que puedan llegar quejas ante el instituto, y de hecho han llegado ya, y las vamos a tener que desahogar. No tengo la cifra precisa, pero si el secretario me puede auxiliar, hasta ahora cuántas han llegado, yo tengo el conocimiento de un par al menos que han llegado. Entonces, ¿quién vigila ese proselitismo político en la calle? El Instituto Nacional Electoral va a recibir todas las quejas y va a procesarlas en ese sentido. Vuelvo a insistir, yo creo que lo que se vale es promover el ejercicio. Lo que la Constitución prohíbe, pero eso no lo dice el presidente del INE, lo dice el artículo 35 constitucional, es cualquier tipo de propaganda que pueda incidir en la libertad, digámoslo así, de la decisión de las y los ciudadanos. El ejercicio de hoy, por ejemplo, en la mañanera, hace un rato, donde se hablaba sobre estos temas, también está entonces violando la... Yo creo que bienvenido todo ejercicio que promueva y difunda que se va a realizar una consulta, pero ojalá y todos los actores políticos del país se apeguen al marco constitucional. Paso, bueno, y desde este punto de vista vuelvo a insistir en algo. Quien culpe al INE de la mala organización de la consulta, pues simple y sencillamente no está viendo o no tiene conocimiento, así que les agradecemos este espacio para poder difundir todo lo que está haciendo el INE, para que esta sea una consulta exitosa. La consulta va a ser exitosa, déjenme decírselos así, se los digo de una vez. Estoy seguro que nunca antes en la historia del país habrá participado tanta gente como va a ocurrir el próximo 1 de agosto. ¿Por qué estoy seguro? No sé cuánta gente vaya a participar. Ojalá y participen los 93,5 millones de ciudadanas y ciudadanos. Pero de que va a participar el mayor número de personas en la historia del país, se los puedo asegurar. ¿Y saben por qué? Porque nunca antes en la historia del país había existido las condiciones, la facilidad para emitir su opinión, como va a ocurrir el próximo 1 de agosto. Nunca antes había ocurrido que hubiera 57,000 mesas para que los ciudadanos pudiéramos manifestarnos. Eso ya de entrada garantiza que este primer ejercicio, el primero probablemente de muchos, O sea, aquí no se acaba el mundo, no se acaba la democracia directa. Este es el primer ejercicio. Seguramente después de este ejercicio habrá que valorar porque habrá cosas que habrá que mejorar. Los legisladores tendrán que tomar en cuenta lo que ha pasado, lo que va a pasar, para que eventualmente en el futuro se mejore esto. Así que esta consulta, lo digo de una vez, va a ser exitosa. Ya veremos después e informaremos puntualmente, gracias a que el INE decidió que iba a haber un conteo rápido, así que hacia las 9:30, 10 de la noche a más tardar tendremos ya resultados de cuáles son la participación, cuántos votos recibió el sí y cuántos el no. Y al lunes en la tarde, noche, seguramente, cuando acaben los cómputos en las juntas distritales, vamos a tener los resultados finales y de oficiales. Y eso ya se harán después los balances que se quiera, pero digamos, la consulta va a ser exitosa, para decirlo sin medias tintas. El tema del... hay una lista, compañero, perdón, hay una del lista. IEPAC. Aquí vamos Es que desalojando. las varias preguntas. Bueno, de acuerdo, compañero, lo vamos desalojando. voy a regresar, vamos a ver otras rondas. Nada más que permítame, porque respeto a los compañeros, acabar las preguntas, porque había varias. Y después yo encantado les entiendo todas las preguntas. Pero esa es parte de la pregunta, si me permite contestar, a eso iba. Nada más que hay otros 2 temas antes, compañero. Ahorita voy a contestar. Usted además formuló justo lo de Aguililla. O bueno, coincide con lo que formularon nuestros compañeros. El tema del IEPAC. Miren, eso se va a investigar. Lo que sí puedo decir de este momento es que la colaboración entre el Instituto Nacional Electoral en Yucatán
y el Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado permitió que tuviéramos elecciones ejemplares en Yucatán. Así que desde ahorita yo agradezco y reconozco el trabajo de las y los consejeros del EPAC y en particular de su presidenta por el trabajo realizado. Por lo demás hay evidentemente una queja, tendremos que revisarlo y el Consejo General se pronunciará en su momento, si esto llega al Consejo General. ¿En qué momento procesal, se me preguntaba, está esa queja? Pues está revisando su admisibilidad o no. Se ha presentado, se están haciendo indagatorias preliminares y la dirección, la unidad técnica de lo contencioso electoral va a determinar si es procedente o no. Y si es procedente, si hay elementos eventualmente para proceder a una sanción o no. ¿Cuánto vamos a tardarnos? Lo vamos a hacerlo a la brevedad posible para también generar certeza a este Estado. No se vaya, compañero, voy a contestar lo de la seguridad. Muy bien. En tema de seguridad, estamos realizando para la consulta popular todos los mecanismos que realizamos en su momento de vinculación con las instancias de seguridad a nivel nacional, todos, absolutamente todos. Y esperamos contar con la colaboración, estoy seguro que así ocurrirá, de las instancias de seguridad a nivel nacional, a nivel local, para que existan las condiciones para que el próximo 1 de agosto vuelva a ser una fiesta democrática como lo fue el 6 de junio pasado. Dicho eso, en el caso de Michoacán en específico, pues estamos muy atentos, todo el mundo sabe y tiene conciencia de que hay zonas, digamos, que tienen una particular complejidad en materia de seguridad, y eso, bueno, dependerá, digámoslo así, de que se logren generar esas condiciones para el próximo 1 de agosto para que pueda tener lugar este ejercicio. Lo digo con mucha claridad, hay una frontera que el INE jamás ha cruzado y no va a cruzar, que tiene que ver con la seguridad de nuestros funcionarios, con la seguridad de las y los ciudadanos que generosamente han aceptado de nueva cuenta, por segunda ocasión en apenas unos meses, ser funcionarios de las mesas receptoras de la opinión, y tercero, la seguridad de las y los ciudadanos. Si están garantizadas las condiciones de seguridad para estas tres condiciones, la consulta se va a realizar en todos lados. Si no, bueno, pues nosotros no vamos a cruzar nunca esa frontera. Pero estamos trabajando para que ello ocurra en todo, a lo largo y ancho del país. Y creo que con eso… la inversión del edificio… el costo del edificio fueron 107 millones, pero aquí me gustaría que el secretario pudiera abundar para hablar, digamos, de todas las economías y lo que ello ha implicado, digámoslo así, en esta inversión. Muy brevemente, efectivamente, lo que está considerado hasta el momento son el costo de 107 millones de pesos. Estamos haciendo los ajustes para el cierre, para lo cual tenemos 60 días a partir de que recibimos el edificio, lo acabamos de recibir, como ustedes pueden verlo, y seguramente el cierre será con un poquito abajo, nunca va a pasar los 107 millones de pesos. Construido, como ustedes saben, en menos de 2 años, a pesar de la pandemia, en condiciones difíciles, y ustedes pueden recorrer ampliamente las instalaciones para constatar la calidad de la obra, pero andará en el orden de los 107 millones de pesos. Al cerrar las cuentas, les informaremos puntualmente cuál es el cierre exacto. Y, por cierto, las quejas que han llegado hasta el momento al respecto de consulta popular son 15, del dato que tenía el presidente. Al momento del DOI que me acaban de proporcionar de la Ciudad de México, han llegado 15 quejas respecto a consulta popular. ¿Relacionadas a la inducción de la pregunta? Exactamente, sí, básicamente están relacionadas con eso y con la prohibición de propaganda gubernamental. Gracias, secretario. Oscar Rodríguez, de rompecabezas.mx. Buenas tardes. Yo quisiera primero pues preguntarle, habló usted en su primera participación del tema de la reforma electoral que ya está de cara. Vemos todos los días desde el púlpito sagrado el tema de ataques hacia el INE, diciendo que es necesario quitarlo, que es necesario reformarlo, ponerlo de un modo u otro, pues hacer una reforma profunda que incluso quite como está ahorita el INE, ¿no? Como lo entendemos muchos mexicanos. ¿Usted ve, cómo ve esa situación primero de que este organismo que el consejero manifestaba como ciudadano y que desde todos los días de manera sistemática se esté atacando a ese instituto para desacreditarlo y bueno, por ese lado? Por otro, el tema de la consulta, a lo mejor va a ser preguntas muy básicas las que le voy a hacer, pero a mí como ciudadano me interesan. Una, el tema de cómo va a ser, primero la votación, la asignación de casillas, porque bueno, si yo en una votación normal, yo no puedo acudir a una casilla que no sea mía.
Entonces, si yo estoy de tránsito, de viaje, o si quiero participar, si estoy en cualquier parte de México, si voy a poder acceder o accesar yo a la casilla para poder ir a emitir mi opinión en un pleno ejercicio de participación ciudadana. Y bueno, cómo va a estar toda la operatividad de ese día de la consulta, tanto bueno, por parte del instituto como parte de los ciudadanos, ¿no? Gracias. Gracias, Oscar. Roberto Ojeda, de Información y Poder. Ya está, perdón, ya está contestado hace un rato. Perdón, Roberto, gracias. Cecilia García, de Sumario, Yucatán. Probablemente ya lo dijeron y yo no lo sé. ¿Cuánto costó todo esto? ¿La consulta? Sí, ¿cuánto costó? Y quizás que también, bueno, para que la gente sobre todo sepa, ¿qué sigue? ¿Salió más sí? ¿Salió más no? ¿Qué sigue? Para que la gente lo entienda sobre todo. Gracias, Cecilia. Tengo una pregunta vía remota, consejero presidente, de Rafael Montes, de Milenio, desde la Ciudad de México, que nos pregunta si Morena sigue promoviendo la consulta con el tema del juicio a expresidentes, ¿podrían caer en alguna falta por posiblemente confundir a los ciudadanos? ¿Le parece, presidente? Con estas seguimos. Gracias. No sé, antes que nada, si quieras tú, bueno, o contesto y quieres, ok, bueno. Bueno, a ver, Óscar, lo primero, reforma electoral. Miren, déjame decirlo con mucha claridad desde mi punto de vista. Bueno, lo primero es que hago míos todas las reflexiones que ha hecho aquí el consejero Kib, de la primera a la última. O sea, hay una coincidencia total respecto al juicio que aquí ha manifestado con ustedes mi colega. Segundo, no me hiciste así la pregunta, pero déjame, si la pregunta hubiera sido, ¿es indispensable que haya una reforma electoral? La respuesta es clara y contundente, no. Podríamos ir al 24 con las normas que hoy tenemos, con el sistema electoral que hoy tenemos, con la institucionalidad electoral que hoy tenemos, con las reglas que existen hoy. La respuesta es sí. Acabamos de tener hace menos de un mes con este sistema, con esta institucionalidad, con estos procedimientos, la que desde el punto de vista técnico es sin duda la mejor elección que hayamos organizado en este país. Y esto ha sido reconocido por propios y por extraños. Ahí están los reportes de las misiones de observación electoral, a pesar de la pandemia. Un dato adicional, si ustedes observan la evolución de las curvas de pandemia, colegas de comunicación pueden hacerles, darles estos datos, demuestran que la tercera ola, o lo que ya se llama como tercera ola, es decir, la inversión de las curvas de contagio, el incremento de las curvas en las curvas de contagio, comenzó el 16 de mayo, es decir, 3 semanas antes de la elección. Y si uno observa los datos de las semanas posteriores, la curva ha mantenido su tendencia lamentablemente ascendente, pero sin variaciones. Esto quiere decir que las elecciones del 6 de junio se realizaron en pleno crecimiento de los contagios, pero sin alterar la curva de contagios. Es decir, las elecciones no influyeron, a pesar de que 49 millones de ciudadanas y ciudadanos fueron a las urnas, se concentraron en estas 162,000 mesas de votación, no se alteró. Eso demuestra que los mecanismos de seguridad y de protocolos sanitarios, que por cierto, aprovecho para decirlo, se van a repetir en la consulta del 1 de agosto, fueron eficaces y no incidieron en la evolución de la pandemia. Dicho eso, ¿hay necesidad de una reforma? ¿Es indispensable una reforma? Indispensable no. Si con estas reglas nos vamos al 24 no va a pasar nada, al contrario, la democracia va a seguir recreando como se ha venido recreando. ¿Es pertinente una reforma? Siempre va a ser pertinente una reforma que mejore lo que hoy tenemos, que resuelva algunos problemas, ojalá que simplifique muchas de las normas que hoy tenemos, pero no es indispensable. Ojalá y si hay una reforma, se cumplan por lo menos 3 condiciones, digo yo. Primera condición, que se tenga un diagnóstico claro de lo que hay que mejorar y cuáles son las soluciones para mejorarlo. Porque si no se tiene este diagnóstico, mejor apliquemos la fórmula de los anglosajones. Si funciona, no lo arregles, porque lo puedes echar a perder. Segunda condición, diría yo, pues que sea producto de un amplísimo consenso. Estamos hablando de las reglas del juego electoral. Aquí no se trata de aplicar una decisión por mayoría, porque si eso ocurre, como ya ha ocurrido en el pasado, y la historia nos lo enseña, puedes acabar generando un problema peor. Quien no forme parte, quien no esté de acuerdo con esas reglas, a lo mejor es el que después dice esas reglas no son reglas adecuadas y ahí está el problema.
Y tercera condición, pues después de 30 años de estar cambiando nuestro sistema electoral y mejorándolo poco a poco, atendiendo distintas necesidades, ojalá si hay una reforma sea para mejorar lo que hoy tenemos, no para ir para atrás, porque una contrarreforma no le conviene a nadie. Ahí están aquellos que dicen que ya es hora de regresar a la Secretaría de Gobernación, ¿no? La organización de las elecciones. Me parecería que no tiene sentido ir a una reforma con eso. Dicho eso, pues yo creo que el Instituto Nacional Electoral, que es la institución más apreciada por la sociedad mexicana, después de las elecciones también están los distintos mecanismos de sondeo de opinión pública que ubican la credibilidad del INE entre el 71 y el 80% de las y los mexicanos. La de ayer de Roy Campos señalaba que estábamos cerca de un 80%, es decir, creo que es una institución que le ha cumplido a la ciudadanía y que se debe a la ciudadanía. Y si estamos ahí es por y gracias a la ciudadanía. Dicho eso, yo no veo ningún sentido en quitar el INE. Yo apostaría a que si hay una reforma, pues se mejore y se fortalezca la institucionalidad electoral que hoy tenemos. Pero esa es mi opinión. Yo no soy quien redacta las reformas y lo que digo de una vez es que si hay una reforma, el INE de una vez, lo digo, va a poner a disposición de las señoras y señores legisladores toda su expertise, toda su experiencia técnica para que la reforma, si la hay, sea una reforma que nos beneficie a todas y todos. Segundo, la cuestión de la consulta. La operación de la consulta va a ser muy semejante a lo que ocurre en una elección con algunas variaciones. Primero, no va a haber casillas especiales, entonces no va a haber voto en tránsito. Va a haber una boleta esperando a cada ciudadana y ciudadano en la casilla que le corresponderá dependiendo de dónde está radicado, dónde está domiciliado. Segundo, la operación de las casillas va a ser muy similar a la que vimos durante la jornada electoral. Se instalarán a las 7:30, a las 8:15 estará comenzando la votación, 8 de manera legal, estarán abiertas hasta las 6 de la tarde, los procedimientos son exactamente iguales, los sanitarios todos tendrán que portar cubrebocas quien entre a la mesa, van a tener que primero que identificarse con la credencial para votar, se les va a dar la boleta, la papeleta, en las mamparas no va a haber cortinillas para evitar las superficies de contagio de COVID-19, habrá urnas transparentes, se va a marcar el dedo con la tinta indeleble y se va a sellar la credencial, se aplicará gel sanitizante a la entrada y la salida, es decir, como lo conocemos. Dicho eso, lo que sí va a cambiar es que apenas se den a conocer los resultados del conteo rápido por parte del Consejo General, los paquetes electorales se van a ir contabilizando, no va a haber un PREP. ¿Por qué? Porque si bien a través de internet uno va a poder ir viendo cómo van llegando los paquetes y las actas y cómo se van agregando, esos no van a ser resultados preliminares, van a ser los resultados definitivos. Es decir, lo que ustedes ven en una elección a partir del miércoles siguiente a la misma, aquí va a ocurrir la misma noche de la elección. No tiene sentido esperarnos 2 días, de modo tal que los resultados van a fluir de manera mucho más rápida. Cecilia, ¿qué es el costo de la consulta? Bueno, lo que el INE estará destinando son alrededor de 522 millones de pesos, que han sido el producto de tres grandes acciones que hemos tomado. La primera, cuando supimos que la Cámara de Diputados no le destinó ni un peso en el presupuesto egreso, en el presupuesto que aprobaron en noviembre pasado, decidimos que con todos los remanentes que había generado, sobre todo el COVID, ahorros en luz, agua, etcétera, porque tuvimos cerradas las instalaciones el año pasado, con eso adelantamos buena parte de los costos del material electoral de la elección pasada a Talleres Gráficos de México, y eso nos generó una pequeña reserva de recursos, una reserva de recursos. Segundo, gran parte de los materiales que se utilizan para la credencial para el elector, sobre todo, están cotizados en dólares, y afortunadamente la cotización del dólar en la primera mitad de este año fue menor de lo que se había estimado y lo que habían anunciado las autoridades hacendarias. Eso nos generó otra reserva de recursos. Tercero, estamos utilizando una enorme cantidad de materiales reutilizando de los de la elección pasada. Así que no se sorprendan si ven una urna transparente que diga senadores o diputados federales. Y además y esto agradezco mucho, estamos recibiendo en préstamo muchos de los materiales por parte de los OPEs. Esto nos ahorró otra cantidad importante de dinero. Y finalmente también hubo algunos proyectos que redujimos o que postergamos para el siguiente año. De ahí pudimos sacar esta cantidad de recursos aprovechando la economía de escala que viene de la elección. Por ejemplo, los ciudadanos que van a administrar las mesas de la consulta son los mismos que ya habíamos insaculado y capacitado para la elección federal. ¿Qué sigue después de la consulta?
Bueno, lo que va a seguir es que, ya lo mencionaba, a partir de la noche de la elección y hasta se darán los resultados del conteo rápido y los resultados de los cómputos oficiales en las juntas distritales se van a ir haciendo públicos conforme se reciben los paquetes en las horas posteriores a la elección. Nosotros estimamos que en la tarde del lunes ya habremos recibido todos los paquetes y ya estará compilado, se hará un informe al Consejo General y este informe con los resultados, el porcentaje de participación, los votos computados para el sí y los votos computados para el no, se harán del conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo establece la propia Ley de Consulta Popular. A partir de ese momento, lo que derivará es que si participó más del 40% del padrón electoral y por lo tanto los resultados de la consulta son vinculantes, se entregará por parte del máximo tribunal del país a los órganos competentes para que tomen las decisiones que los obligarán a la luz de la decisión de las y los ciudadanos. Si no participa el 40%, bueno, no devienen vinculantes los resultados, pero estoy seguro que celebraremos la participación más copiosa y la primera de muchas consultas. Las consultas parecen que llegaron para quedarse, están en la Constitución y este es un primer ejercicio, digámoslo así, que estoy seguro que por ese solo hecho ya será exitoso, ¿no? Y ¿Es la justicia la que va a tomar, si por ejemplo, sí, la Suprema Corte de Justicia es la que va a tomar una determinación? que es la que redactó la pregunta. Nosotros lo que le vamos a decir es si pasó o no, cuáles fueron los resultados, cuál es el sentido de la opinión de la ciudadanía, si se pasó el 40% es vinculante y por lo tanto son esas instancias del Estado, empezando por la Suprema Corte, la que tendrá que orientar hacia los órganos que tendrán que darle viabilidad y cumplir con el mandato ciudadano expresado en estas urnas, ¿no? Finalmente, Rafael, la pregunta virtual. Bueno, yo confío en que en estos 15 días pues no se generen mensajes enfrentados. Vuelvo a insistir, lo que el INE va a consultar, porque es lo que nos ordenó consultar la Suprema Corte de Justicia, es lo que les leí aquí. Es decir, el proceso, que se inicie un proceso de esclarecimiento o no, de decisiones políticas del pasado a cargo de actores políticos, con apego al marco constitucional y legal, para que se haga justicia. Eso es lo que la pregunta, tal como la leí, es la que vamos a preguntar. Ojalá y no exista, que exista una convergencia de todos los actores políticos que están opinando públicamente sobre esto, para que no se confunda la ciudadanía. Es decir, si alguien se espera que el INE les pregunte otra cosa a los ciudadanos, pues nosotros no tenemos facultades para hacerlo. Así de sencillo. No sé si aquí, sí. Sí, yo quiero insistir en el asunto de la reforma electoral. A ver, si cuando decimos reforma electoral, lo que estamos planteando es pasar el bulldozer sobre el sistema electoral que tenemos ahora para construir uno nuevo, hombre, la respuesta es no solo no lo necesitamos, sería un retroceso de 30 y tantos años en nuestro orden democrático. Creo, sin embargo, que lo he manifestado en las sesiones del Consejo, que hay cosas que deben reformarse. No en la estructura del instituto, desde luego no en su relación de autonomía con los otros poderes del Estado, pero el funcionamiento del instituto, que además enfrenta elección tras elección condiciones nuevas, marcos legales nuevos, en condiciones reformas constitucionales en diversas materias que son nuevas. Hombre, yo sí creo que hay cosas en las que vale la pena que el Poder Legislativo establezca algunas reglas que, en mi opinión, nos hicieron falta en este proceso electoral. Creo, sin embargo, que el Instituto no solo ha demostrado su capacidad para organizar elecciones con profesionalismo, sino algo que es sumamente importante. La gente confía en que al depositar su boleta en una urna que llevó el INE, esa boleta llegará exactamente a donde tiene que llegar. Eso me parece que es un instrumento básico que deriva de la autonomía, no solo de la autonomía, sino de la autonomía que ha respondido con seriedad, con altura política a esta responsabilidad dentro del Estado, porque al final aquellos órganos que en el pasado dependían del Poder Ejecutivo, finalmente también tenían acotada su responsabilidad política. La responsabilidad política de lo que hacía la Comisión Federal Electoral cuando se robaba una elección, finalmente eran responsabilidad del jefe del Estado mexicano, que era bajo cuya jurisdicción estaba la Comisión Federal Electoral. Entonces creo que ahí también hay una calificación, esto es,
La autonomía de los órganos electorales ha sido ya calificada por la ciudadanía y sigue siendo calificada por la ciudadanía y se ha ratificado. ¿Se puede discutir? Hombre, no solo se puede discutir, a mí me parece muy sano que se discuta, porque nos permite recordar el camino que llevamos, el camino que recorrimos para llegar a donde estamos ahora. Entonces, en ese sentido, mi visión de una reforma electoral es ahora sí que una visión reformista de la reforma, no una visión revolucionaria de la reforma. Es decir, hay cosas que cambiar, incluso cosas importantes que se pueden discutir con vistas a modificarlas, pero creo que la relación sustancial de los órganos autónomos, de la continuidad de los órganos autónomos, eso es muy importante. Me parece que tampoco es correcto plantear que, bueno, sí, vamos a respetar la autonomía, pero vamos a hacer borrón y cuenta nueva con lo que tenemos ahora. Es que tampoco es eso. Ha habido un proceso muy largo de acumulación institucional, hay una memoria institucional que es la que permite que este instituto provea elecciones de la calidad que las provee, tan simple como eso. Ninguna reforma que implique la destrucción de la experiencia acumulada, un retroceso en los avances democráticos que se han cristalizado en el INE, sería una reforma pertinente. Por lo demás, creo que hay muchas cosas que se pueden discutir y algunas que merecen reformarse. ¿Perdón? Sería un retroceso democrático de 104 años. Nos colocaría en una condición en la que, en números de hoy, un 38% de los electores podría definir el 100% de la representación nacional. Sería una decisión aún peor que acabar con la autonomía del Instituto Electoral, porque atentaría no nada más contra la organización de las elecciones, sino contra la capacidad misma de la sociedad de verse representada en el principalísimo órgano del Estado en el que se pueden representar, que es el Congreso de la Unión. En ese punto soy absolutamente tajante e intransigente. Si se reduce en el momento actual, en la última elección, el 46% de los electores definió a los 300 diputados de mayoría relativa. Adicionalmente definió aproximadamente a 92 diputados de representación proporcional. Es decir, el 46% de los diputados, de los electores, definió a casi el 80% de los diputados. Y el 54% de los electores definió a algo más del 20% de los diputados. Si se eliminan 100 diputados de representación proporcional, esta mayoría del 54% se habría visto reducida a un 10% de la representación proporcional. No hay que reducir la representación proporcional. La representación proporcional es hoy el sistema electoral que da representación al mayor número de ciudadanos que votan. Esta creencia de que para que uno sea democrático tiene que parecerse a uno de los sistemas electorales más arcaicos del planeta, que es el norteamericano, es una visión sustancialmente equivocada, no se corresponde con la realidad mexicana, no se corresponde con su pluralidad y su único resultado directo invariablemente sería garantizar que fueran minorías consolidadas localmente las que controlaran el Congreso de la Unión. Esto como demócrata me resulta inaceptable y como ciudadano me resulta combatible. ¿Qué tiene? ¿En qué sentido? Porque hay más, por ejemplo, acá en el Congreso de Estado hay una sobrerepresentación de un partido. Bueno, yo soy partidario de hacer una representación proporcional directa, es decir, que el número de diputados que un partido tenga se corresponda a lo que, tanto como la aritmética lo permita, a su proporción de votos. A favor. Sí, bueno, esa es una discusión de más fondo. Eso se soluciona convirtiendo algunos uninominales en plurinominales y estableciendo otras reglas de representación. A ver, eso fue, con excepción de la llamada cláusula de gobernabilidad, esa fue la reforma electoral del 86, en donde el resultado final tenía que reflejar eso, pero donde el partido de gobierno en aquel momento se reservó para, en caso de derrota, una cláusula que le permitiera alcanzar la mayoría absoluta. Que por cierto, en esa reforma jugó un papel muy importante quien fuera después presidente del IFE, José Boldenberg, que a la sazón
era dirigente del Partido Socialista Unificado de México, y que, por cierto, esta propuesta la hizo aquí en el Peón Contreras, en unos foros de discusión sobre la reforma electoral, que fueron en 1986, si la memoria no me falla. Bien, pero bueno, pasando al asunto de la consulta. Me parece que la pregunta de la consulta, bueno, es verdad que no es tan clara como probablemente muchos hubiéramos querido, pero bueno, es la pregunta que hay. Ahora bien, leída con atención, hay que observar que el foco de la pregunta ya no se encuentra, como se hizo la propuesta original, en actores políticos del pasado, sino en el esclarecimiento de decisiones políticas del pasado. Me parece que ese es un matiz muy importante en la pregunta que redacta la Corte. Es decir, desde mi perspectiva y con mis prejuicios generacionales propios, cuando yo pienso en acontecimientos del pasado por esclarecer, pienso en la represión al movimiento del 68, pienso en el halconazo, pienso desde luego en el fraude electoral del 88, pensando en Yucatán, pienso en el asesinato del Charras, detrás de lo cual hubo decisiones políticas que hoy por hoy todavía no sabemos cómo se tomaron, y que, como yo leo la pregunta, es de las cosas que se ponen a debate. ¿Interpretación subjetiva? No, bueno, interpretación amplia. Hay muchísimos acontecimientos del pasado que tendrán mayor o menor relevancia desde distintos puntos de vista. Pero lo que quiero decir es, el foco de la pregunta ya no está en personas, en los actores políticos. Habrá actores políticos involucrados o no. Si logramos esclarecer lo que pasó en el 68, por ejemplo, pues tendremos muy probablemente que muchos de los culpables ya estén muertos, lo cual no es óbice para que la sociedad deba tener una explicación de lo que pasó en el 68. Desde otras perspectivas, lo que conviene en un momento como estos es un punto final, un borrón y cuenta nueva, y no regresar al esclarecimiento de estos eventos, que sería la opción del no en la respuesta. Me parece que en ese sentido, si algún actor político del pasado, que también son mencionados en la pregunta, pudiera ser sometido a juicio o no, dependería de lo primero, cuáles son los acontecimientos que se esclarecen, si son lo suficientemente recientes para que los responsables todavía estén vivos, y si en su caso la gravedad de las decisiones alcanza todavía dentro del marco legal vigente, porque eso también es muy claro en la pregunta, si alcanza sanciones en el marco legal vigente. En ese sentido, es una pregunta más compleja, es una pregunta más amplia, y es una pregunta donde distintas personas pueden encontrar distintos intereses. En ese sentido, me parece que a nosotros nos tocará también, a la hora de atender las quejas, decidir si lo que se plantea en las quejas obedece o no sencillamente a la libertad de expresión de los ciudadanos, porque la libertad de expresión, este derecho constitucional, sigue teniendo plena vigencia, y los ciudadanos tienen derecho a opinar sobre esta consulta y sobre el sentido de su voto. Lo que sí está estrictamente prohibido es que los gobiernos hagan publicidad y que los partidos políticos contraten publicidad en medios electrónicos para difundir una posición al respecto. En lo demás, bueno, habrá margen para definir en procesos que, créanme, son bastante complejos de definir y de debatir, y que resultarán del proceso legal que siguen necesariamente estas quejas. Bueno, veo que ya la deserción se ha incrementado, así que yo no intervengo. Nada más déjame, si me permites, compañero. No, consejero, desde luego, no, solamente decir que hay muy poco tiempo ya y hay 3 compañeros que están todavía anotados. Si no les importa, nada más suplicarles que las preguntas sean pues muy concretas para podernos irnos un poco más rápido. Jaime Vargas, del Tizón. Buenas tardes. Así brevemente y retomando lo del Estado, presidente, consejero. Ya se señaló que hay denuncia contra la presidenta del IEPAC, el órgano electoral del Estado. También tengo entendido que contra el presidente del INE local, Fernando Balmes. La petición es que la remuevan de su encargo. Se señala diversas cuestiones. Ya usted dijo que la elección en caso de Yucatán fue ejemplar por la participación, etcétera, etcétera, que ha sido de los estados de mayor participación a nivel nacional, no solamente este proceso, sino en varios. La pregunta es, ¿se va a ajustar hacia el plazo
que estipula la ley del encargo que tiene la presidenta a pesar de las denuncias, o retomará en ese sentido el órgano correspondiente para ventilar por las acusaciones serias que se le están haciendo, entre ellas que hubo una complicidad en la cadena de custodia del material electoral y muchas otras cosas más, que desde el 2018 vienen acusaciones contra ella, máxime si se le parece si hay o no hay un conflicto en ese sentido, porque la hermana de ella pues es una alta funcionaria del gobierno del estado. Y finalmente, dentro de las 15 denuncias que hay hasta ahorita, ¿de qué entidades son o de qué actores, si tiene el dato? Gracias, presidente. Gracias, Jaime. Yolanda Márquez, de Telemar. Buenas tardes. Solo retomando el tema, perdón, de la veda o el silencio electoral en este proceso. Y dos, nada más precisando, es consulta popular para, retomando lo que está haciendo Morena, que es consulta popular para enjuiciar a expresidentes. El término correcto es consulta popular, así es, para que la gente pues conozca bien el término de este ejercicio, ¿no? Nada más es para precisar esas dos cosas. Gracias. Gracias, Yolanda. Y por último, Itzel Chan, de La Jornada Maya. Bueno, aquí el gobernador Mauricio Vila ha dicho antes que él no está en facultad para sancionar a los partidos políticos para sancionar a partidos políticos que hicieron campañas electorales masivas, ¿no? Y pues está en lo cierto. Tengo entendido que ustedes tampoco tienen esa facultad de alguna manera, pero harán algo al respecto porque se habían comprometido en un inicio de las campañas pues a respetar estos protocolos sanitarios y no sucedió, ¿no? Obviamente, por favor, Jesús Mejía, lo más rápido que se pueda. Sí, muchas gracias, sobre todo a ustedes, muchas gracias por parte de los medios, a su paciencia, al interés de responder estas preguntas. Una más solamente, hay inquietud entre los consejeros, usted, señor presidente, consejero del INE, ante las amenazas que vertieron no solo el presidente de la República, sino el grupo político en el poder, el partido en el poder, Morena. Nunca antes un instituto de este calibre como es el INE, antes IFE, había tenido tal andanada de ataques, sobre todo provenientes de estos altos niveles de gobierno, como ahora. Incluso amenazas de reformas, impulsar reformas para modificar estructuralmente al instituto. Hay temor de que el grupo gobernante, de que el partido gobernante impulse reformas en la Cámara en alianza con sus partidos satélites, con la alianza con grupos afines a ellos. Existe ese riesgo, existe ese temor dentro de los consejeros de que tales amenazas se cumplan. Gracias. Muy bien. Bueno, a ver, muy rápido. Para la compañera, perdón, el compañero que preguntaba a propósito de nuevo lo del INPEPAC. Hay que esperar a ver los resultados de las investigaciones, pero, en fin, habrá que dilucidar también si detrás de esas investigaciones hay algo de sustancia o si hay solamente intencionalidades políticas. Suele ocurrir, la enorme cantidad de quejas que se presentan en contra de los, viendo en retrospectiva, que se presentan en contra de consejeros y consejeras de los órganos electorales de los estados, pues no tienen sustancia. Así que en el caso específico lo analizaremos con toda la puntualidad y sobre todo con toda prontitud. Porque si fuera el caso, quiero ser claro, vamos a investigar, si fuera el caso de que hay una intencionalidad política, yo creo que funcionarios, sobre todo quienes están terminando su encargo en los órganos electorales, tienen que irse absolutamente reivindicados. Si hay responsabilidades, se aplicarán las responsabilidades. Y si no, cuanto antes habrá que resolver para que no se estén generando estas especulaciones respecto de funcionarios que por el resultado de la organización de las elecciones pues han cumplido con la sociedad y con sus responsabilidades públicas. Respecto de la veda y de la pregunta, ¿cómo tendríamos que nombrar? Pues a lo mejor es un poco complicada, pero de nueva cuenta pues es un asunto que le corresponde a la Corte. ¿Cómo vamos a designar? Bueno, hay muchas maneras de decirlo. Esta es una
primera consulta popular, es la consulta popular, o si se quiere, es una consulta popular para definir si se emprende un proceso de esclarecimiento de decisiones políticas tomadas en el pasado. Creo que sería la manera más pertinente de referirse a la misma, tratando de ser lo más literal con lo que la Suprema Corte de Justicia nos ha ordenado preguntar, o ha definido que se va a preguntar. Por lo demás, estaremos atentos. El consejero Espadas ponía una cuestión. Las prohibiciones que están en el artículo 35 constitucional tienen que ver sobre todo eminentemente con contratación o difusión en medios de comunicación electrónica. Y claro, hay eso sí, para las autoridades de todo nivel de gobierno, esa es una prohibición tajante y que tiene que ver con la obligación de su compromiso, de su actuación con imparcialidad. Itzel, entiendo que las preguntas tenían que ver con la aplicación de los protocolos sanitarios, es decir, violación a protocolos sanitarios. Miren, no es falta electoral y por lo tanto el INE no lo establece. Yo creo que los actores políticos, siempre he sostenido esto, si los actores políticos no cumplen con estas reglas que son básicas, que tienen que ver, insisto, con pues, el cuidado a la salud, que es una tarea colectiva, o sea, frente a una pandemia. Si hoy estamos con estas medidas de seguridad es porque nos estamos cuidando nosotros, pero porque lo estamos cuidando ustedes, y ustedes las están cumpliendo es porque están cuidándonos también nosotros. Aquí nos cuidamos todos. Quien no lo haga, pues bueno, muy probablemente pues los ciudadanos los sancionaron en las urnas, pero no hay una sanción. El INE no es policía sanitario, y en todo caso son responsabilidad si en algunas localidades, en algunos municipios, en algunos países ha habido prohibiciones que han tenido consecuencias, incluso hasta arrestos en otros países, ¿no? En el caso mexicano todo depende de quienes son responsables de cuidar la salubridad colectiva, y eso no es una responsabilidad claramente mandatada constitucionalmente para el INE. El INE lo que hizo fue emitir estos protocolos que fueron, incluso para los partidos, recuerden bien, no fueron protocolos vinculantes, fueron recomendaciones, un protocolo en el que establecieron las recomendaciones para los actos de campaña. Yo creo que si algún actor político, si algún candidato o candidata, si algún partido fue incumplido en estos protocolos, pues probablemente los electores tuvieron un elemento más para premiar o sancionar ese tipo de conductas, pero no le corresponde al INE y en todo caso, insisto, depende de las autoridades sanitarias a nivel local o hasta municipal si se emitieron uno de manera vinculante, ¿no? El gobernador ha reiterado en varias ocasiones ante esa pregunta, que el INE estaba encargado de vigilar el tema sanitario. No. Y que por eso ellos no actuaron. No, el INE el INE emitió recomendaciones y en donde sí teníamos completas atribuciones para establecer de manera vinculante esos protocolos es en nuestras jurisdicciones, en nuestras instalaciones, en los módulos de atención ciudadana y en las casillas. Como ustedes pudieron ver el día de la jornada electoral, las casillas sobre las que el INE tenía responsabilidad directa, aunque fueran elecciones locales, ¿no? En este caso las federales cubrían todo, no se permitió pasar a nadie sin cubrebocas. Ahí sí tenemos jurisdicción. No es que hubiera sanciones, sino si alguien se hubiera decidido no entrar sin cubrebocas, no se le permite pasar, y así va a pasar, por cierto, el 1 de agosto próximo. Pero nosotros no tenemos jurisdicción para sancionar, tenemos jurisdicción para imponer condiciones en nuestros ámbitos, insisto, de control, como son las casillas, pero no fuera. Finalmente, no, yo no me estoy lavando las manos. Ah, bueno, no lo sé. Bueno, sí me lavo las manos dentro de los ámbitos con medidas sanitarias porque estamos dentro del INE, pero de ahí en fuera no sé. O sea, es responsabilidad de las autoridades sanitarias, en eso seamos claros. En ese sentido, disculpe, nada más para especificar, por ejemplo, aquí sí se han sancionado cuando se realizan fiestas masivas de 300 personas y demás. Quizá el gobierno local ha podido aplicar las mismas reglas para los cierres de campaña, donde sí se hacían eventos de ese tipo. Vuelvo a insistir, el INE emitió recomendaciones. Si se siguieron o no, bueno, es una responsabilidad. Hasta ahí llegamos nosotros como jurisdicción. De las autoridades sanitarias, diría yo, en términos generales. Los partidos políticos. Sí, claro, pero eso es una responsabilidad de cara a la propia ciudadanía, ¿no? Finalmente, para cerrar, don Jesús, yo se lo digo así, hablo por mí, pero creo, platicamos mucho los colegas, este es un órgano colegiado, nos hablamos mucho. Decía usted inquietud de temor. Yo le contestaría, creo que puede ser extensivo a todos, pero hablo por mí. Cuando uno le cumplió a la ciudadanía, y ahí están los resultados del aprecio y del reconocimiento al trabajo de esta institución, uno no puede tener más que buen sabor de boca
el buen sabor de boca que deja el deber cumplido. Cero temor y cero inquietud. Nosotros no nos debemos a los actores políticos, a ninguno, no nos debemos a los partidos. En eso consiste la autonomía y la independencia de la que hablaba el consejero Espadas, y esa la ejercemos todos los días, en todas nuestras decisiones. Mientras sigamos haciendo eso, nadie en el INE tiene ni temor, ni mucho menos inquietudes, porque eso quiere decir que le estamos cumpliendo a quienes nos debemos, a las y los ciudadanos. ¿Es más alta la aceptación del INE que la del presidente? ¿Perdón? ¿Es más grande la aceptación del INE que la del presidente? No lo sé. Yo sí hablo por no ando viendo cómo andan los demás, pero sí el INE tiene un reconocimiento y una aceptación. Bueno, lo digo así, el INE es la institución civil del Estado mexicano que más reconocimiento y confianza genera entre la ciudadanía. Eso es producto, creo, de ese trabajo con la ciudadanía y de la apropiación de las ciudadanas y los ciudadanos de lo que es una institución y procesos como los electorales. Sin las ciudadanas y los ciudadanos no habría elecciones. Gracias. Muchas gracias y muy buenas tardes.